Bueno, profe, siguiendo video parte 2 del material de estudio sobre administración de las organizaciones. Entonces, estamos hablando de los competidores actuales. Para poder ver los competidores actuales tenemos que estudiar nuestro nicho de mercado. Entonces, una vez realizado esto, podemos darnos cuenta que allí encontramos diferentes tipos de compañías. Tenemos las compañías nacionales que importan los productos, las compañías extranjeras que traen los productos al país y tenemos también el peor de todos, que es el comercio ilegal, el contrabando, en vista de que ellos por su facilidad de reducción de costos o reducción de precios nos ganan por la derecha. Entonces, las compañías extranjeras que traen nuestros productos pueden verse de dos formas, o pueden funcionar de dos formas. Pueden o funcionar a través de franquicias, que la franquicia pues prácticamente es poner su nombre en alquiler, por decirlo así, su marca en alquiler. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's viene a Colombia y vende franquicias, no sé, algo, por decir un precio, 500 millones. Entonces, eh, la gente paga los 500 millones a McDonald's, la empresa central, sí, la compañía central, mientras que aquí venden productos a nombre de McDonald's. Obviamente, ellos tienen que seguir todos los estándares y protocolos que impone McDonald's a las personas o a las empresas a las que vende su franquicia, y si no lo cumplen están en la potestad o el derecho legal de retirarle la marca. Y tenemos otra, por ejemplo, Coca-Cola, que trabaja con instalaciones propias. No es que le vende su fórmula o le alquila su fórmula, que la fórmula de Coca-Cola es uno de los secretos mejores guardados de la industria, sino que vienen, construyen una planta, por ejemplo, aquí en Colombia, y procesan o fabrican su producto, lo envasan y lo venden en Colombia. Esos son los dos enfoques que tienen las compañías extranjeras que vienen a los países. Entonces, existe dentro de este marco de de los competidores actuales un modelo que es el modelo de negocio basado en la innovación. Entonces, tenemos, de ahí derivan dos formas de trabajar, que es a través de la penetración de nuevos productos, traen nuevos productos al mercado, además de eso, están pendientes, controlan o regulan eh, los elementos que definirán los conceptos de competitividad. Entonces, el número de competidores, tiene que estar muy consciente de su número de competidores, su evolución y elasticidad de la demanda. Vemos que la demanda no siempre es la misma todo el tiempo. Vemos que la demanda puede variar de acuerdo a diversos factores como época del año, festividades, o de todo ese tipo de cosas. De acuerdo a su estructura de costos, esto también permite o define que una empresa sea competitiva, puesto que si su estructura de costos es muy elevada, no va a ser competitiva. Y pues existen es, eh, otros factores como es la diversidad de estrategias, eh, que es como la adaptabilidad o la capacidad que tiene una organización de adoptar diferentes estrategias de acuerdo a la situación. Seguimos hablando un poco del análisis de la capacidad de la empresa.
Ok, aquí estamos. Para no perdernos, vamos a ver la imagen. Análisis de la capacidad de la empresa. Entonces, esto es lo que mencionaba anteriormente de la matriz DOFA o matriz FODA, que es la que nos permite, bueno, aparte de esta existen otras, pero esta es la más conocida, la más empleada, que nos permite reconocer en nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esta se divide en dos grupos, ¿no? El primer grupo son los factores internos, que son como las debilidades y la fortaleza, lo que depende de nuestra organización. Y tenemos factores externos que son eh, ajenos a nuestro control, pero que sí debemos estar pendientes de ellos para saber maniobrar ante esa situación. Entonces, dentro de los factores internos tenemos las debilidades y las fortalezas, porque necesitamos saber en qué es fuerte nuestra empresa, o en qué, perdón, debilidades, en qué es débil nuestra empresa para poder trabajar en ello, para poder mejorar ese aspecto, o en qué es fuerte para potencializarlo y darnos a conocer por ello. Los factores externos no dependen de nuestra organización y son las oportunidades. Uno, las oportunidades. Poder identificar cuando se presenta una oportunidad de mercado, eso nos va a dar mucha competitividad. Eh, Vamos a estar preparados, pues, porque la dirección estratégica de la organización va a estar, o debería estar pendiente de eso, así como las amenazas. Un ejemplo, las amenazas que se presentaron desde el año pasado hasta este año, la pandemia del COVID. Eso está por fuera completamente del control de nuestra organización. Sin embargo, haber hecho un análisis concienzudo de esa amenaza, puede que haya aportado, coadyuvado a la toma de decisiones que nos permitiera pues solventar eso. Un ejemplo real fue Arturo Calle, que a pesar de que, o Cine Colombia, que a pesar de que hubo la pandemia y muchas empresas quebraron, ellos hicieron todo lo posible por mantener a sus empleados, a pesar de que estaban las empresas cerradas. Eso obviamente es reconocido por los entes de control a la hora de hacer disminución de impuestos, pero de todo, o sea, de esa amenaza supieron adaptarse y la convirtieron en una oportunidad. Entonces, el buen nombre de esas organizaciones mejoró después de la pandemia. Bueno, ahora pasamos un poco a hablar de la formulación estratégica de la empresa. Ok, debemos ser conscientes de que esta formulación nace a partir del análisis que hicimos anteriormente. Es obviamente un deber de la alta gerencia haber tomado esa información recopilada del proceso de análisis de las capacidades y elaborar una estrategia, pues, para el desarrollo de la organización hacia el cumplimiento de los objetivos. Aquí estamos. Debe estar orientado hacia el cumplimiento de los objetivos, no hacia intereses personales. Debe analizar cada componente del mercado. Pues, un ejemplo de componentes del mercado, tenemos obviamente los clientes, los grupos estratégicos mencionados anteriormente, eh, los factores sociales, factores económicos, la pandemia, que eso ayudó mucho a ampliar el panorama porque nadie se lo esperaba. Y es más, es el momento hoy en día y se están volviendo a ver cierres en Europa porque no se prepararon bien o pensaron de que habían superado esa pandemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de analizar cada componente? Pues, obviamente,
minimizar riesgos y maximizar los beneficios. Ok. Eh, una relación pues muy cercana entre los objetivos establecidos por la alta gerencia y, y la estrategia es que deben proponer alternativas, eh, generalmente tecnológicas, puede ser de procesos o de cualquier tipo, para incrementar la productividad. ¿Cómo hace? Perdón. ¿Cómo se hace esto? Pues estamos en la globalización. Ya lo hablamos anteriormente. Podemos hacer una referencia cruzada, perdón, hacia el análisis del entorno o, si bien, a los competidores actuales para ver cuáles son las tecnologías que se están empleando actualmente. Entonces, toda empresa, especialmente ahora en la actualidad, tiene que estar siempre por lo menos en la línea base de tecnología para ser competitiva con los demás. Pues determinando que línea base es el mínimo tecnológico dependiendo de su área de producción o de su razón social. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la propiedad intelectual. Eh, la propiedad intelectual está muy ligada a lo que son la innovación, las invenciones o creación de valor agregado en el mercado. Entonces, eh, a partir de este concepto de propiedad intelectual han surgido en el mundo diferentes tipos de normativas con el propósito de proteger esa propiedad intelectual. Eso es un elemento muy valioso y obviamente es costoso. Generar nueva innovación no es ni fácil ni económico. Entonces, para proteger esa propiedad tenemos dos tipos o dos formas legales de hacerlo. A través de la propiedad intelectual, la cual establece la protección de marcas y patentes, no solamente de las empresas, sino también de las personas. Una persona que genera un invento puede patentarlo para poderse recibir pagos por el uso de ese invento o de esa idea. De igual forma tenemos lo que es el derecho de autor, que está enfocado más hacia las creaciones artísticas, libros, música, canciones. Entonces, existen dentro de esa protección artística, existen dos tipos de derechos. El derecho moral, que quiere decir, puede usar esa idea, ese escrito, esa canción, siempre y cuando sea reconocido, normalmente es con las personas, y los derechos de explotación, que es, qué pena, yo voy a pausar aquí y sigo con el siguiente video.